Hola, ¿qué tal? Buenas noches, en noche del 13, para aquellos que sean supersticiosos. Bueno, si hablábamos hace nada, unos poquitos días, de la inauguración oficial del curso escolar, con la presencia de Su Majestad la Reina Doña Leticia, hoy hablamos de la inauguración del curso universitario, apertura del curso universitario en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo. Allí se dieron cita el rector de la institución académica, Santiago García Granda, que reclamó mayor colaboración entre la empresa privada y la universidad en aras de lograr un mayor desarrollo para Asturias. Y también, ahí lo tienen en las imágenes, también está presente, entre otras autoridades, el presidente del Principado, Javier Fernández, que animó a los intelectuales de nuestra región a poner su conocimiento a favor o al servicio de Asturias. ¿Con qué objetivo? Con el mismo que afirmaba el rector, lograr un mayor avance para todos los asturianos. De temas universitarios hablaremos a lo largo de esta jornada, también otros asuntos que esperamos que sean de su interés en un programa, el de hoy, que ya comienza. Bueno, vamos a hablar a continuación de un tema que se suscitaba a finales de la semana pasada, y que interesa y mucho a muchos asturianos, no solo aquellos que disfrutan de periodos de descanso, de periodos vacacionales, sino también aquellos que utilizan el avión, como un medio de trabajo para distintos negocios o para desplazamientos, digamos así, profesionales. Y es que, nos despertamos con la noticia de la intención de la compañía Vueling, de suprimir el vuelo directo que une Asturias, el aeropuerto de Asturias, con París. A partir de ahora, parece que la intención es que el vuelo se mantenga, pero eso sí, haciendo escala en Barcelona. Esto se une a la supresión ya anunciada del vuelo a Londres, con lo cual, se pierden las conexiones con dos importantes o muy importantes capitales europeas. Está perdiendo Asturias a marchas forzadas destinos turísticos, destinos de empresa. Vamos a hablar de todo ello con Íñigo Fernández, él es presidente de OTAVA, que es la Asociación de Operadores Turísticos y Agencias de Viajes en Asturias. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuál es la situación actual, a día de hoy, que está latente en Asturias? En este momento tenemos la programación, terminando la programación de verano, que terminaba en el mes de octubre, que hemos tenido todos los vuelos, París, Londres, Múnich, Lisboa, hablando de conexiones internacionales, y que ha estado un verano bastante... hablando de vuelos directos, siempre hablamos de vuelos directos, que ha sido un verano con una oferta bastante amplia para lo que es la región de Asturias. Sí. Ahora mismo nos encontramos con que la programación de Londres, ya desde el mes de marzo, que anunció EasyJet que dejaba de operar, sí. En junio se cancelaron en junio, que era cuando tenía que haber programado Iberia y Vueling la programación de invierno, no cargaron los vuelos de Londres, y ahora que los vuelos de París, que sí estaban cargados para todo el invierno, con muchos billetes ya vendidos, nos encontramos con que Vueling ha cancelado la ruta directa y está reubicando a los pasajeros por Barcelona. Claro. ¿Esto puede ser una medida de presión por parte de la compañía ante ese nuevo convenio que se prepara desde el Principado? Digo presión por no decir una palabra más allá. Sí, nosotros entendemos que sí, que es una forma de presionar al Principado, de que mientras saque el convenio y no lo saque, mientras saque las plicas del convenio y se llegue a nombrar un operador que se haga cargo de la ejecución del convenio turístico, que prorrogue el convenio que existe ahora mismo, que dentro de las condiciones del convenio anterior existía la opción de prorrogar ese convenio. Entendemos que es una forma que las compañías aéreas están presionando al Principado para que haga una prórroga. No sabemos exactamente, lo que sabemos es que el consejero ha dicho que no va a admitir chantajes ni presiones, con lo cual nos encontramos en una situación que hasta que no salgan las condiciones, probablemente este invierno nos veamos bastante limitados en la ejecución, porque a pesar de que se pueda llegar en un mes pudiese resolverse toda la programación,
El problema que tenemos es que, por ejemplo, un aeropuerto como Charles de Gaulle o como Heathrow o Gatwick o incluso Stansted son aeropuertos con una saturación y meter un avión allí no es tan fácil como parece. Es decir, no es una estación de autobuses, voy a llegar y voy a aparcar. Se necesitan unos slots, los slots significa que tienes un rango de horario para aterrizar y despegar, con lo cual están muy cotizados y claro, llegar y decir, quiero un slot para volar a Asturias, no. Claro, puede ser complicado. Tienes que quitar otro slot de otro aeropuerto, entonces saber lo que nos pueden adjudicar. Bueno, lo primero, la gente que tiene el viaje programado a París, quiero decir, el viaje no se cancela, sino que se iría vía Barcelona, ¿no? Le están ahora mismo las alternativas que está dando Vueling es reubicar a los pasajeros vía Barcelona, que es la ruta que ellos siguen manteniendo siempre con el Asturias-Barcelona y después desde Barcelona conexión a París. ¿Con mucha escala en Barcelona? ¿O? Ha habido algún caso, hay que renegociar las condiciones, pero claro, estaban dando incluso hasta 6 horas de escala. Bastante. Bastante, sí, pierdes bastante tiempo. Bastante Sí, pero bueno, bien. dentro de lo malo, creemos que con el vuelo de la mañana pues habrá alguna conexión mejor y que la compañía acabará dando conexiones mejores. Siempre tenemos la esperanza de que se lo replanteen y vuelvan a poner el vuelo directo. Claro. Bueno, vamos a hablar de las conexiones para el invierno. Damos el verano por finiquitado. Conexiones para este invierno desde Asturias a nivel internacional. Lisboa. Y después todo lo que podamos operar vía Madrid o Barcelona. Pero a modo directo, Lisboa. En ese vuelo que creo que es por la noche, ¿no? El vuelo sale por la tarde, sí. Probablemente TAP creemos que va a adelantar alguno de los días de la semana, va a adelantar un poco el horario para permitir mejores conexiones. ¿Que Santander tiene muchas conexiones es un mito? Porque hay gente que a la hora de planificar sus vacaciones está extendida la idea de no, en el aeropuerto Santander hay, vamos, te conectan con parte del mundo y lo que queda más para allá. A ver, en Santander, aparte de un avión que tiene, Iberia opera el vuelo de Madrid con un avión de la compañía de la franquicia que tienen de Air Nostrum, con un avión de 70 plazas. Nosotros estamos operando 6 frecuencias desde Asturias diarias con Iberia, tenemos la opción de Iberia, 6 vuelos diarios, un avión de 200 pasajeros. Después, a Barcelona nosotros tenemos 3 vuelos diarios con Vueling, excepto los fines de semana. Ellos tienen un avión diario, con Vueling también. Después, lo que sí tiene Santander es un convenio con Ryanair para una serie de vuelos locales, es decir, Santander-Frankfurt-Hahn, Santander-Londres, Santander-Dublín, Santander-Roma, Edimburgo y tal. Pero son 1 o 2 vuelos por semana, ¿ya?, con una frecuencia X. Es decir, ahora mismo Santander sí tuvo una parrilla de vuelos muy grande, muy buena con Ryanair, hoy en día no la tiene. Tuvo, por ejemplo, ahora mismo tiene un Marrakech, tiene un Budapest, ¿ya?, pero en general tampoco es que tenga unas conexiones maravillosas. No, porque es que Ryanair, cuando puso la operativa esta, había dos planteamientos. Uno era el del gobierno de Cantabria, que era atraer turismo desde esos aeropuertos, y otro es de Ryanair, que era no pudo entrar en Bilbao con las condiciones que ellos querían, entonces intentaron Cantabria. Claro. En Cantabria encontraron una recepción del gobierno cántabro en ese momento, les hizo la aportación económica y, como anécdota, siempre lo cuento porque es una anécdota, cuando empezó a operar, cuando ofertaron los primeros vuelos, Ryanair no operaba desde el aeropuerto de Santander, operaba desde Bilbao Oeste. ¿Ya? Claro. Entonces, el presidente del gobierno de Cantabria, el señor Revilla, llamó al señor Olire y le dijo, perdone, ¿a usted quién le paga? Claro. ¿Bilbao o Cantabria? Claro. Ni Bilbao Oeste. Claro. Ni Bilbao Oeste. Claro. Es un poco la política de Ryanair, que no es que quisiera sacar, traer pasajeros o las campañas que estuviera haciendo el gobierno de Cantabria. De hecho, lo único que le interesaba era poder sacar pasajeros desde Bilbao, que es un aeropuerto con una potencia muy importante. Claro. Bueno, el sector, el de las agencias de viajes, los operadores turísticos, ¿qué balance hace del verano, que ya es historia prácticamente? Nosotros tenemos la percepción de que, aún no hemos cerrado números ni nada, pero tenemos la percepción de que el verano ha sido fue bueno, un poco mejor que el año anterior, tanto en número de viajes vendidos como en el importe de los viajeros, que se han gastado un poquito más que otros años. Y para este invierno, ahora las agencias tienen la campaña Inserso. Inserso es un flotador, se vive de algo más que el Inserso.
Afortunadamente se vive de algo más que el inserso. El inserso realmente para nosotros significa 2 semanas muy fuertes de trabajo, lo que son ahora esta semana y la siguiente, porque el inserso empieza el día 14 y 15, entonces estos días son cuando se hacen las reservas primeras, y a continuación después es reubicar lo que no has podido colocar los primeros días, pues intentar ir colocando a los viajeros que te han quedado pendientes. Pero es eso, porque después afortunadamente los jubilados asturianos han descubierto que el mundo existe más allá del inserso. Hay otro tipo de viajes, tenemos una serie de vuelos directos a las costas españolas u otros destinos en las islas, que te permiten hacer un viaje pues unas condiciones moderadas. Tenemos vuelos directos a Alicante, Málaga, Sevilla, Valencia. Entonces, bueno, por un lado con lo que es en costas, y además tenemos un montón de oferta de vuelos a las islas, en Canarias, a Tenerife y Lanzarote. Entonces, bueno, y precios que estimamos que serán razonables este año, porque se han dado cuenta los hoteleros que no van a tener el boom que tuvieron los inviernos anteriores con los cierres de mercados del norte de África. Claro, bueno, entiendo que para los jubilados habrán descubierto también que hay más que Benidorm. Por supuesto. Claro. Hace muchos años que lo descubrieron. Que lo descubrieron, ¿no? Genial. Bueno, lo apuntábamos antes, cuando la crisis cayó estrepitosamente sobre este país, la gente de lo primero que recortamos fue del ocio. Entiendo que ustedes se resintieron y mucho. Las cosas parece que van mejor. ¿Se recupera el sector? ¿Ya avanza con paso firme? Bueno, avanza. Lo del paso firme siempre es un poco sí. Decirlo de alguna forma, pero bueno, sí, el sector poco a poco se va consolidando otra vez, se está recuperando los puestos de trabajo, porque eso es un tema que se nota mucho, es algo que marca mucho la tendencia. El otro día leía que, por ejemplo, en el sector ahora mismo de agencias de viajes están trabajando más de 60.000 personas a nivel nacional, lo cual llegamos a estar por debajo de los 40.000, lo cual, si se han creado 20 y tantos mil puestos de trabajo, algo significa, ¿no? Las agencias de viajes como servicio y negocio se están consolidando porque ofrecen ciertas garantías que, bueno, que el ciudadano está recuperando, que está volviendo a ver que es un negocio estable, ¿no? que le ofrece ciertas garantías al contratar con una agencia de viajes. De eso quería hablarle. Bueno, pues muchas personas dicen, no, mira, prefiero más contratar por internet, entro en la página de la aerolínea, entro en la página del hotel, si tengo que coger un traslado lo hago en un taxi del aeropuerto a la ciudad en cuestión, y luego todo por internet me sale más barato. ¿Esto es un mito? ¿Qué ventajas ofrece la agencia frente a contratar vía internet? A ver, contratar vía internet es más barato, es un mito. Primero porque las agencias, muchos de los sitios donde se compra hoy en día por internet son agencias de viajes. Entonces, la diferencia es de comprar a través de una agencia de viajes que está en una nube, muchos de ellos están en paraísos fiscales, o contratar con una agencia de viajes local en tu ciudad, donde tú puedes ir y decir, quiero hacer esto, dame estos servicios. Una agencia de viajes que está radicada en Asturias, por ejemplo, tiene unos avales ante el Principado, que son 60.000 euros a día de hoy. Se van a subir esos avales porque estamos pendientes de un cambio normativo a nivel europeo, entonces esos avales se van a subir hasta 100.000. Eso significa que si la agencia quiebra o no presta los servicios contratados, hay una reclamación, eso se haría a través del Principado de Asturias, y el Principado, si no lo logra hacer la agencia, le respondería, lo pagaría el Principado y se lo reclamaría la agencia. Además, tenemos un seguro de responsabilidad civil de 450.000 euros. Una agencia, por ejemplo, esto se hace porque una empresa lo tiene por hasta 4 oficinas. Sí. Bien, una empresa que está en Internet, que tiene una oficina en Madrid, en Barcelona o donde sea, tiene el mismo aval. Es decir, una agencia que vende en Asturias, por decir algo, 1 millón de euros, tiene un aval de 60.000 euros. Una agencia que tiene una oficina en Madrid y factura 450 millones, tiene 60.000 euros. Claro. Es decir, la garantía económica que te ofrece una agencia de viajes local en España, o en Asturias en este caso, es mucho mayor que un portal de Internet. No hablemos de las garantías que te pueda dar una agencia o un sitio que está vendiendo viajes, que está en China, o que está en Tailandia, o que está en cualquier otro país del mundo. No tienes ninguna garantía. La ley, todas las leyes que se hacen son para proteger al consumidor. No son para proteger a la agencia de viajes, ni a proteger, son para proteger al consumidor. El consumidor, cuando está comprando fuera del ámbito económico suyo, está renunciando a todas sus garantías. Es decir, exigimos que los políticos nos den garantías y creen garantías y después voluntariamente renunciamos a ellas. Es decir, es un poco
contraproducente. Aparte de esto, las garantías económicas y legales que nos ofrece comprar en una agencia local te ofrece una calidad de servicio que no te lo da Internet nunca, ¿ya? Te da, por un lado, asesoría, es gratuita. Nosotros no cobramos por asesorar al cliente, ¿ya? Nosotros le aportamos todo nuestro bagaje de conocimientos de nuestros propios viajes, que hacíamos más que lo que hacemos hoy en día. Hacíamos viajes para conocer los destinos y para poder conocer el producto que estábamos ofertando, ¿ya? Aparte de eso, normalmente contactas con tus clientes o tus clientes contactan contigo y te cuentan cómo les ha ido su viaje, con lo cual tienes un background, por llamarlo de alguna forma, ¿ya? De que te están contando y estás recopilando experiencias de otros viajeros más próximos a tu ámbito cultural y a tu sitio, digamos, a tu entorno cultural al que tú vas a ir a contratar, ¿ya? Es decir, la experiencia de un viajero alemán no es la misma que la experiencia de un viajero asturiano, ¿ya? Entonces, una información que te puedan dar en Internet, un portal de comparadores o un portal de sitios, ¿ya? Que te está aportando una información de un viajero alemán, un viajero chino, un viajero tal, no es la misma que la que te va a dar un viajero que es de tu propio entorno cultural, que puede tener las mismas expectativas tuyas de comidas o de ambiente, de animación y todo esto. Entonces, claro, la que te está dando la experiencia, lo que te está contando un viajero, un agente de viajes aquí en Asturias, es lo que está viviendo él mismo y sus clientes, ¿ya? Aparte de eso, por ejemplo, hoy en día los portales que hay de comparadores o los portales de evaluación de destinos y de hoteles, ya se sabe fehacientemente que cobran por los comentarios. ¿Ya? Venden paquetes de comentarios a hoteles, si pagas más te posicionan más altos en los rankings. Entonces, bueno, dices tú, ¿me puedo fiar de eso? Pues no, realmente no son fiables, ¿ya? Te encuentras con que ha habido, escándalos muy sonados, como un restaurante que llegó a ser el que tenía el mejor rating en TripAdvisor, ¿ya? Y era un garaje en el cual se hacían fotos de platos de plástico, y lo crearon y en menos de 2 semanas tuvo el mejor rating del Reino Unido y tenía reservas o solicitudes de reservas para 6 meses y no tenía una mesa libre. Es impresionante. Hace unos días salió por ejemplo, en un supermercado en Londres, en el sur del Reino Unido, que conecta el supermercado con el parking, aparecía con una categoría de 5 estrellas, ¿ya? Como una playa de Maldivas. Bien. Entonces dices tú, vale, me parece perfecto todo lo que me están contando. Y unos comentarios buenísimos. Todos. Bueno, para finalizar de manera telegráfica, vamos a suponer que, bueno, un pellizquín ahí en la lotería primitiva nos cae a mí o a cualquiera de los que nos están viendo. Bueno, un lugar para este invierno, bueno, bonito y barato. Creemos que podremos este año tener algunas ofertas bastante interesantes a Caribe, porque hay bastante oferta de vuelos programada. El destino sigue siendo atractivo, no se espera una alza de precios muy importante. Después, en España, creemos que las costas y las islas españolas, tanto Canarias como las costas, como comentaba antes el tema de los jubilados, pues para el resto del mundo también sigue habiendo, ¿ya? Y podremos tener precios interesantes porque no se espera una demanda excesiva del turismo extranjero, con lo cual los hoteleros van a tener que ajustar precios a la baja. Y un destino que creemos, yo lo considero un destino que puede ser espectacular, que es Egipto, porque se está abriendo otra vez, tanto para el resto como para nosotros, ¿no? Sí. Y después, pues bueno, por precios más o menos bastante razonables, se está volviendo a programar vuelos charter y, por ejemplo, una semana en un crucero con el Nilo más una estancia en el Cairo con las visitas incluidas puede rondar en hoteles de 5 estrellas los 1.000 euros. Va a haber ofertas por debajo de ese precio, pero en categorías inferiores de hoteles. ¿Ya? Y para completar la oferta, por ejemplo, para este año, para el puente de diciembre, tenemos programados ya vuelos charter a Marrakech, a Bruselas y a Berlín para la semana del 6 al 9 de diciembre. Puente de diciembre, para aquel afortunado que pueda disfrutar de él. Bueno, de todos estos destinos que nos ha dado Íñigo Fernández, particularmente me quedo con Berlín. Solo falta que caiga la primitiva. Es la única. Que quizás sea la parte más difícil. Pues Íñigo Fernández, presidente de OTAVA, operadores turísticos y agencias de viajes en Asturias. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Que se solucionen esas presiones, por no decirlo de alguna manera más fuerte, que están ejerciendo desde esta aerolínea, y que se recuperen las conexiones directas desde Asturias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme. Nos vamos muy rápido a publicidad, volvemos y continuamos el programa esta noche. Hasta ahora.
Continuamos el programa de esta noche y continuamos, como a lo largo de la semana, presentándoles programas que se suman a nuestra programación o que continúan una temporada más. Es el caso de Es Ciudad, bueno, un programa en el cual se analiza desde una perspectiva del análisis, valga la redundancia, lo que es la actualidad política del municipio ovetense y también, bueno, pues sus repercusiones nacionales y regionales, cómo repercuten las decisiones de los políticos de ámbito nacional y regional en la capital asturiana. Un programa que este año trae novedades. Bueno, pues cambia la presentadora, cambia la cara del programa. Bueno, pues Jordi ya no estará con nosotros, sí estará Susana Sánchez. Susana, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Bueno, pues entonces, no está Jordi, está Susana, pero se mantiene la esencia del programa, que nos vamos a encontrar en un espacio que se emitirá la noche de los viernes a las 9 de la noche, valga la redundancia. Sí, que ya se emitió, que la semana pasada hemos empezado, pues es un poco una ventana a Oviedo, a la ciudad, al espectador, al vecino, sí. Para que puedas ver las opiniones expertas de la gente que tiene algo que decir a cosas que son trascendentales para nosotros. Claro. Me da igual que hablemos del bulevar en la fábrica de La Vega, sí, o cualquier tema que repercute y que sea importante para la ciudad. Queremos saber qué opinan los expertos sobre eso, la viabilidad que eso puede tener, cómo nos va a ir con el tema, ¿no? En resumidas cuentas. Claro, bueno, desde una perspectiva, digamos, profesional, contando con profesionales del tema. Siempre desde yo creo que desde las dos perspectivas, ¿no? Desde la política, sí, y desde la del experto. Sí. Incluso diría de tres, porque yo me pongo en la del ciudadano. El ciudadano, correcto. Entonces podemos verlo un poco desde los tres prismas, pero sí, sobre todo desde el político y desde el experto, que es al final quien mejor te va a saber decir si es viable o en qué nos va a repercutir eso al final. Claro. Bueno, ¿con quién se va a contar a lo largo de la temporada? Pues un poco depende del área que toques, pues con personas, como decíamos, pues avezadas a ese tema, ¿no? Hemos contado la semana pasada con Javier Calzadilla, arquitecto, sí, porque hemos estado hablando del bulevar de Santullano. Y de los terrenos de la fábrica de La Vega, ¿no? De la fábrica de La Vega, del bulevar de Santullano, para un poco pues ver toda esta bomba, sí, también que está siendo ahora en la prensa, pues cómo se enfoca desde ese plano de un arquitecto, como te decía, desde el plano profesional. También hemos hablado con Luis Pacho de Ciudadanos para que nos diera el punto de vista un poco político. Traeremos, pues ahora viene San Mateo, sí, pues por ahí van a ir nuestros tiros y cada vez pues un poco así, ¿no? Con las cosas que en ese momento le inquieten a la gente de Oviedo. Entiendo que no criticar por criticar, es decir, no se trata de todo está mal o todo está bien, sino mostrar un análisis, ¿no? Sí. Porque nunca todo está mal ni todo está bien. Entonces, un poco desde ese prisma, del de vamos a ver qué pasa. Esto es lo que hay, lo vamos a poner en la mesa y vamos a decir esto está bien y esto está mal. O mucho está bien o mucho está mal, ¿no? Un poco de cómo pues analizarlo para saber lo que de verdad nos interesa, pero sobre todo lo que es bueno para los ciudadanos. Date cuenta que lo que se quiere hacer es un espacio en el que lo que prime sea el vecino de Oviedo. Entonces no es si está bien o mal para los políticos, claro, es si está bien o mal para ti y para mí como residentes en Oviedo, como vecinos de la capital. Claro. Bueno, estamos hacia un año electoral, bueno, año importante, por tanto, tanto en Oviedo como en Asturias. ¿Notáis que hay interés por la política o quizás, bueno, pues por temas como Cataluña y demás, la gente ya está un poquito harta de lo que es la política o la gente se preocupa de lo que le rodea? Lo que comentabas, el voy por la calle y mira cómo está esto, o vaya, mira lo que quieren hacer aquí. Pues yo creo, Juan, que contra todo lo que parece, la gente se preocupa más, pero se preocupa más al final de lo de ellos, porque Cataluña te toca lo que te toca de cerca. Entonces, ¿qué me preocupa? A mí me preocupa
de verdad que 52 millones se vayan a invertir en ese bulevar con un lago en Santullano. Me preocupa qué va a pasar con el tema de mi barrio, ¿no? Sí. Si de verdad, y ese boquete se va a arreglar, de verdad el Campo San Francisco puede estar en semirruina, como está, eso me preocupa. Soy de Oviedo, me preocupa lo de Oviedo. Cataluña, bien. También, por supuesto, pero la gente yo creo que tiene ya inquietudes por saber, bueno, ¿y de lo mío qué? O sea, está claro la posición en Cataluña de determinados partidos o tal. Está claro la posición que tenemos ante X cosas, pero ¿y de lo de aquí? O sea, de lo que de verdad a mí me pasa cuando voy por el campo con mi hijo, ¿de eso qué? Claro. Entonces yo creo que esa inquietud sí que la notamos, ¿no? La de que es un poco lo que también nosotros queremos desde aquí, el que también nos hagan partícipes de lo que a ellos les preocupa, de sus problemas, y así también poder tener la oportunidad de mirar qué se puede hacer o ver como denuncia en qué podemos ayudar, que yo creo que todos los que nos dedicamos un poco a esto estamos obligados a ello. Lógico. Bueno, además, importante también señalar que no solo el programa se ocupará de Oviedo casco urbano, sino también de Oviedo concejo. Hay, bueno, pues muchísimos ovetenses que viven en la zona rural del concejo y hay veces que ellos dicen, es que nos consideran como ovetenses de segunda, no solo de Oviedo es el que vive en la Cayuría, ¿no? Claro, ni siquiera nos consideran ovetenses. Yo creo que hay veces que te pasas y ya es como, uy, pero no, eso no, a mí no, ni me va ni me viene. Claro, es importante saber hasta dónde llega, por lo que nosotros tenemos que preocuparnos, hasta dónde llega Oviedo. Y a partir de ahí, el que podamos ayudar a todos, los que viven en la Cayuría y en la calle Asturias, por supuesto, y los que viven me da igual que me pongas en Cerdeño, en la parte de tal, o Coyoto, o Rubia, cualquier... Las Caldas, donde sea. Efectivamente. Bueno, primer programa, lo habéis tenido con Javier Calzadilla. Bueno, pues se analizaba, como bien decías, el futuro de los terrenos de la antigua fábrica de La Vega, de la antigua fábrica de armas de Oviedo, bueno, ahora ya San Mateo en perspectiva. ¿Qué tal tratar con Javier Calzadilla? Bueno, un profesional... Sí, con una experiencia muy dilatada en todo lo que son proyectos, además a obras públicas, o sea que sabía muy bien de lo que estábamos hablando. Pues para tocar un poco un tema que es portada de los periódicos y de los medios de comunicación casi todos los días, pero que está en el aire porque no sabemos. No hay los proyectos, no se sabe, no. Entonces, bueno, pues ver su visión como profesional de esto, de qué pasa si de verdad quieres hacer un lago con grava al lado del prerrománico, que es una de los monumentos más importantes del mundo, con unas pinturas incuestionables, y tú quieres poner ahí un lago. Bueno, y eso, al final, ¿cuál es el resumen de eso? Pues es un poco lo que hemos intentado. Si también vamos a meter La Vega, que no es de Oviedo, que no pertenece al ayuntamiento, esos terrenos, para saber cómo va ese tema, si se está haciendo bien desde el tripartito, que es quien está negociando. Bueno, pues un poco la opinión del profesional sobre esto. Correcto, pues entonces estaremos atentos bueno, pues a esos temas que se van a tocar cada 15 días en el programa Es Ciudad, que como decíamos al principio, cambia de cara. En este caso, bueno, pues su conductora, su presentadora será Susana Sánchez. Susana, solo nos queda, bueno, pues que invites a la gente a que, bueno, pues los viernes a las 9 de la noche, bueno, también hay redifusión, pero bueno, el estreno los viernes a las 9 de la noche. Los viernes a las 9 de la noche estaremos aquí. Que esté ahí. En esas Asturias, que estén, pues, que nos acompañen y que, por supuesto, pues nos lleguen sus inquietudes y sus opiniones, que estaremos encantados tanto de mejorar como de ayudar en lo que podamos. Y propongan incluso temas, ¿no? Efectivamente, que les inquieten, que es de lo que se trata, esa ventana al ciudadano. Sin duda. Pues muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Y nos vamos muy rápidamente a publicidad, ya lo saben, los viernes a las 9 de la noche, a las 21 horas. Bueno, como dicen así los más estupendos, bueno, pues el programa Es Ciudad. Nos vamos, volvemos en tan solo un momento, continuamos el programa esta noche. Hasta ahora.
Bueno, continuamos el programa de esta noche. Vamos a hablar a continuación de un tema en el cual, bueno, pues ahora cuando charlábamos con nuestro invitado en la pausa de publicidad, bueno, pues se me venía a la cabeza que la última vez que estuvimos con él, bueno, pues era allá por el mes de julio. Bueno, pues teníamos las vacaciones, algunos ahí ya al alcance de la mano. Ha pasado el tiempo, ya han pasado las vacaciones, ya casi ha pasado el verano. Volvemos a la dura realidad. Bueno, vamos a hablar a continuación con Xosé Ramón Iglesias. Él es secretario de la Academia de la Llingua y también es, bueno, pues el secretario de los cursos de verano que se impartieron, bueno, pues del 30 de julio al 12 de agosto en Cangas del Narcea. Bueno, unos cursos para aquellas personas que se inician en la lengua asturiana, otros que la perfeccionan, bueno, pues dentro de lo que es el conocimiento de la lengua autóctona de Asturias. ¿Qué tal, Xosé Ramón? ¿Todo bien? Buenas noches. Buenas noches. Decía yo, la última vez que estuve con usted, teníamos el verano allí, pensábamos casi en playa, pensábamos en romerías, en verbenas y tal. Ahora ya hay que pensar en otras cosas, a lo mejor no tan agradables, ¿no? Pero el tiempo pasa, el verano estaba ahí, pero ahora ya claro, y el momento de trabajar. El amargo despertar en este caso. Bueno, el verano es un dulce recuerdo. Bueno, celebraron estos cursos de verano en Cangas del Narcea. ¿Qué balance podemos hacer de los mismos en cuanto a contenido académico, en cuanto a asistencia de personas? Bueno, un poquito cómo se desarrolló todo. Hacemos esta entrevista porque hace tan solo unas horas, bueno, hemos traído a Xosé Ramón prácticamente a la carrera desde el edificio histórico de la universidad porque se han entregado precisamente los diplomas que acreditan, bueno, pues los conocimientos de las personas que se desplazaron hasta Cangas del Narcea y participaron en estos cursos. Bueno, balance de los mismos. El balance foi moi positivo en todos los sentidos. En primer lugar, desde el punto de vista académico, el nivel fue alto. Todos los participantes, digamos, en los tres fasteres que teníamos en los cursos. D'un llau, los cursos lingüísticos, tanto de nivel elemental como de nivel avanzado de asturiano. En segundo lugar, los cursos de afondamiento cultural, dos que teníamos la primera semana, de agosto y los otros dos la segunda semana de agosto. Tanto el de traducción como el del empleo de los medios digitales en la educación, como los cursos de historia, bueno, una reflexión muy interesante, de una reflexión histórica sobre la realidad asturiana en el cambio del siglo XX al siglo XXI. Y después un curso también de gestión cultural. Esos 4 cursos que llamamos de afondamiento cultural, fechos todos ellos en lengua asturiana. Y hubo una tercera cuestión que fue también el curso de gallego-asturiano de capacitación al profesorado. Ese era un curso ya específico para el profesorado que va a dar clase de gallego-asturiano en la parte occidental de Asturias. Entonces, digamos que los tres se desarrollaron bien, con un nivel académico alto, y después, sobre todo, este año, frente a los años anteriores, o respecto a los años anteriores, con una participación mayor. El número de alumnado, prácticamente llegamos al tope de lo que podemos en las instalaciones de las que disponemos en Cangas. Llegaron los cursos a tope, inclusive algunos de los cursos tuvimos que buscar aula especial y demás porque no entraban los alumnos que teníamos matriculados. Por lo tanto, ya digo que el resultado, tanto desde el punto de vista académico como del punto de vista de la participación, fue muy positivo. Y es verdad que al mismo tiempo, a más del trabajo académico, con una calor tremenda, se ha dicho de paso, que tuvimos, muy duro, sobre todo la primera semana en Cangas, y era verano, ya lo que decíamos, pero claro, y era verano para ir a la playa o para ir al río, estaba bien, pero para estar trabajando quizás resultó duro en algún momento, ¿no? Pero bueno, hubo momentos, decía esto porque hubo momentos también para la folicia, para la convivencia, que es lo que fai de alguna manera que estos cursos sean un poco especiales, no solo el estudio y el trabajo, que es duro, son muchas horas de estudio y de trabajo las que hay, sino que después hay otros momentos de entretenimiento que resulten interesantes. ¿Crece el interés, crece la demanda entonces?
Sí, ya decían antes que este año, vamos, no oye que sea mucho más, pero sí se dio un tirón del número de participantes. Ya lo notamos en el examen que hacemos en mayo, un examen de nivel, digamos, de conocimiento del asturiano, y que hubo una presentación al examen mayor que en convocatorias anteriores. Claro. Por lo tanto, sí hay un interés que está aumentando. Bueno, y ahora, hace unas horas, entrega de diplomas. Bueno, llega el momento de reconocer el trabajo hecho en medio del calor. Sí. Hombre, y un acto muy guapo, todos los años y un acto muy guapo, porque de alguna manera despedímonos en Cangas allá en agosto, decímonos adiós, pero decímonos de una manera informal. Y lo que acabamos de hacer ahora en el aula magna, aquí en la universidad, da una especie de seriedad, de dignidad, la presencia del señor rector o la presencia del consejero de Educación. De vestirlo de largo. Exactamente, ¿no? Y vestido de largo también el alumnado para recoger los diplomas y claro, y un ambiente distinto al informal que teníamos en los cursos de verano en Cangas. Que se desarrolló ahí en Cangas. Bueno, va a haber otros cursos a lo largo de, vamos a decir, invierno, otoño, invierno, primavera, o hay que esperar hasta la siguiente edición del verano. La Academia no organiza cursos a lo largo del invierno. Lo que sí organiza, como decían antes, son dos pruebas de conocimiento. Sí. Una a finales de xineru y otra en mayo. Hay dos pruebas. Y entonces hay de ellas organizaciones, la Xunta por la Academia, la Xunta por la Defensa de la Lingua o de ellas organizaciones que sí, a lo largo del curso, organicen cursos, hay asociaciones preparando de alguna manera para esas pruebas. Para superar esos exámenes. Pruebas, sí, pero la Academia en principio no les organiza en estos momentos. ¿No? Claro. Bueno, calendario, hoja de ruta de la cooficialidad. Bueno, uno de los objetivos que se persigue es la cooficialidad en Asturias. ¿Qué hoja de ruta se sigue a partir de este momento? Bueno, en principio estamos en año preelectoral y claro, la cooficialidad, digamos, es un asunto político. Entonces, como asunto político pues estamos a la espera de la preparación de las próximas elecciones y de los resultados de las próximas elecciones. Estamos a la espera de ver el posicionamiento que los distintos partidos políticos faen sobre el tema y ese va a ser, digamos, el momento, yo creo, fundamental, porque en este momento el Parlamento, el que en estos momentos funciona, por primera vez tiene una mayoría en el Parlamento favorable a la oficialidad. Entonces vamos a ver si esa mayoría se confirma en las próximas elecciones o no. ¿El que sea un tema de debate político es bueno, es malo o es indiferente para un elemento cultural como puede ser la lengua? Hombre, yo creo que lo deseable sería que todos los grupos políticos tuvieran asumido el tema de la lengua, que fuera un elemento de xuntura de los asturianos y no un elemento de confrontación, de enfrentamiento. Eso, digamos, para la lengua es fundamental. No puede estar un poco al que unos entiendan de una manera u otra. La Academia, desde el principio, siempre, primero, tiene una posición totalmente apartidista, independiente de quién gobierne o quién no gobierne, y trata de conectar y trata de falar con todos los grupos políticos en esa línea de que asuman ese mínimo de defensa de la lengua, ese reconocimiento de la lengua como elemento identitario y cultural fundamental de Asturias, que después cada grupo político tenga esos ideas a la hora de llevarlo a la práctica. Claro, porque hay grupos que parecen, a priori, todavía no hemos entrado, afortunadamente, en campaña electoral, parecen más sensibles unos que otros. Sí, así nadie, de momento vamos a ver los programas cómo va, pero efectivamente en lo que vemos hasta ahora hay grupos que sí, desde ya campañas anteriores y en años anteriores, lleven en sus programas y lleven defendiendo la oficialidad de la lengua asturiana y sin embargo hay otros grupos que todavía son roceanos al tema y traten de verlo y de plantearlo desde el punto de vista negativo como problema, cuando la lengua no puede ser nunca un problema, y es la solución, sirve para comunicarse, no puede ser un problema nunca para Asturias, sino tal. Habrá que seguir insistiendo para convencer a esos grupos de que realmente se sumen a esa línea
esa llinia favorable. A la hora de, imaginémonos, que el Parlamento votase a favor de una cooficialidad, ¿sería más positivo seguir el modelo, pienso, gallego, donde no hay una confrontación social? Bueno, pues la gente utiliza el idioma gallego, el que quiere se expresa en gallego, el que quiera se expresa en español. Que no, por ejemplo, lo que ocurre en Cataluña, donde sí parece que el idioma se ha convertido en un arma arrojadiza. Vuelvo a lo que decían antes, ¿no? Bueno, primero, la situación de Asturias ya es distinta, no se puede comparar a ninguna, por cada territorio tiene una situación lingüística distinta, que es muy difícil compararles todas ellas, ¿no? Y es verdad, la situación asturiana, diríamos, puede estar más averada a la situación gallega, por ejemplo, pero tampoco podemos decir calcamos la situación, porque son realidades distintas, porque tienen historia distinta, porque la demografía y la... No, me refería al contexto social, ¿no? Sí. Bueno, parece que nadie discute en Galicia. Si yo entro en una tienda y me hablan en gallego, no me parece mal. Sin embargo, en Cataluña, que si uno entra y habla en español, que si me hablaron en catalán, que si hay ahí... Bueno. En Galicia, ya que citamos el caso de Galicia, ¿no? Quizá la ventaja tuvo que en un momento dado la derecha que gobernó Galicia tanto tiempo asumió claramente la defensa, ya no en la época de Fraga, que también, sino incluso la anterior, en la del presidente Fernández Albor, creo que era el presidente entonces, asumió el elemento del gallego como lingua. Recuerdo la campaña muy fuerte en Galicia defendiéndola, y entonces ese elemento quedó fuera del enfrentamiento político. Y entonces eso dio un grado de normalidad. La gente, en ese sentido, otra cosa es que después, a lo largo de estos años, pues en Galicia, y sigo hablando de Galicia, cada gobierno, según la línea que tenga, pues siga unas líneas de desarrollo, de defensa de la lengua, de la enseñanza de la lengua, de una manera o de otra. Pero lo que lleve el elemento de confrontación, utilizar la lengua o tratar de dar al contrario como enemigo con la lengua, eso quedó fuera. Eso fue una gran ventaja, y en ese sentido sí estoy de acuerdo con usted de que sería el ideal en Asturias, no lo emplear como elemento de enfrentamiento. Bueno, durante estos días, o durante los días pasados, bueno, han comenzado los escolares las clases en los distintos centros, tienen que optar entre cultura asturiana o lengua asturiana. Bueno, no disponemos en estos momentos, ustedes tampoco disponen de estos datos, los maneja la Consejería de Educación. ¿En qué porcentajes? Bueno, se ha realizado esas matriculaciones. Bueno, trataremos de conocerlos a lo largo de los días. No obstante, quisiera hablar de publicaciones. Bueno, ¿cómo va el tema de las publicaciones en asturiano? Bueno, pues ¿hay demanda también de obras literarias? Sí, vamos a ver. En los últimos años hay una invasión en la publicación en libros en asturiano. Es decir, está publicándose menos que quizás en años anteriores. ¿Y eso? Posiblemente porque la cultura y el apoyo que se está dando a la lengua asturiana no es suficiente. Ahí necesitase un apoyo mayor, sobre todo de difusión. Contamos, en el caso de la literatura, que por lo que usted me pregunta, contamos con unos grandes escritores, pero necesitase que la cultura, la industria cultural asturiana, eso necesita un apoyo grande que no se está haciendo. Bueno, como no se está haciendo en otros campos culturales tampoco. El nivel de la cultura asturiana en ese sentido, estoy pensando en el teatro, estoy pensando en el cine, estoy pensando en otros campos, necesita apoyos. En el caso de la literatura asturiana, lo mismo. Bueno, no obstante, la Academia continúa con su calendario de publicaciones y demás, ¿no? Sí, la Academia sigue publicando dentro de las posibilidades que tiene, que también la Academia en los últimos años vio recortado el presupuesto de una manera muy fuerte, y por lo tanto ese recorte del presupuesto sobre todo acaba repercutiendo en las publicaciones, pero seguimos con las colecciones que llevábamos, seguimos con ellas. Sí. Pues José Ramón Iglesias, secretario de la Academia de la Lengua y secretario de estos cursos de verano que se desarrollaron en Cangas del Narcea. Si no nos volvemos a ver antes, que nos veamos cuando estemos a las puertas de vacaciones. Yo, si le veo a usted, será sinónimo de que digo, bueno, ya tengo ahí las vacaciones, ya están llegando, ya se ve ahí un poco la meta, como los ciclistas, ¿no? Cuando suben a los lagos, en este caso. Esperemos vernos con todo antes, para buenas noticias para la lengua asturiana. Efectivamente. Y esperando que en este momento que entramos, como decíamos antes, en esa etapa enseguida para las elecciones el próximo año, pues tengamos noticias positivas
sobre la lengua en este sentido. Pues aquí estaremos para contarlo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes. Nos vamos muy rapidísimamente a publicidad y volvemos para ir rematando ya el programa de hoy. Hasta ahora. Pues volvemos más que nada para decir adiós y no despedirnos a la francesa. Bueno, nunca supe muy bien si es a la francesa o a la inglesa. Bueno, para no despedirnos de este modo. Nos vamos, volvemos mañana, viernes 14. Será a partir de las 10 de la noche, aquí, en el YE de Asturias Televisión. Les esperamos.